Shalom a todos, paz, buenas tardes. Baruch Hashem, que el Eterno nos continúe bendiciendo. Hace 8 días estábamos en algo interesante, sí, que es un tema que es bastante polémico sobre el divorcio. Un tema que requiere a veces una profundidad mayor, sobre todo la participación, porque hay muchas preguntas a la hora de abordar el tema del divorcio desde el punto de vista de la Torá, ¿sí? Y de lo que dijo Yeshua HaMashiach, de lo que dijo él, de lo que expuso él como el divorcio. Hemos visto que él se ha identificado con una de las posturas de la escuela de Shamaín, aunque su línea, su conducta que realmente seguía era por los decretos, por las enseñanzas de Hillel, pero esta zona, esta parte del divorcio sí ya ha tomado la escuela de Chamay, una escuela mucho más radical, basado realmente en la inmoralidad sexual, sí, para dar la carta de divorcio. Entonces, como lo que estábamos viendo es que no se estaban emitiendo, eran las que tú las cartas de divorcio, entonces la gente lo estaba haciendo deportiva y olímpicamente. Creo que ahí vamos, no sé si han quedado más preguntas, si alguno tiene una pregunta al respecto en cuanto a lo que habla del matrimonio. Hay un capítulo interesante, 1 Corintios 7, por favor leerlo, que es muy interesante, que habla sobre las uniones mixtas, ¿sí? Sobre qué es unir un goy con un creyente, ¿sí? Que es unir a una persona que pregona principios y valores morales con una persona que no los pregona. El problema que se puede suscitar. Hay una cosa, o ellos se convierten a usted o usted se convierte a ellos. Por eso la escritura desde muy antiguamente, desde la bendita Torah, nos prohibía unirnos a las demás tribus, a los cananeos, a los eteos, jebuseos, todos ellos. Se nos prohibía terminantemente que nosotros fuéramos a tener algún tipo de matrimonio, algún tipo de relación mixta con ellos. Sí, sabemos que las relaciones son nefastas, sí, que lo que se termina es terrible, que la persona que ha estado 4, 5, 6 años estudiando Torah y que ha conocido X o Y cierta relación y termina en esta relación, lo más seguro es que deje los decretos de la Torah, que deje la ley, que deje la instrucción y se vaya pues en pos del mundo, que además es lo más normal, ¿no? Es más normal que usted baje a que alguien suba. La gente normalmente dice, es que yo lo convierto, es que yo le enseño, es que yo lo llevo a la iglesia, es que yo lo llevo a la congregación, yo lo llevo a la Keilah, yo lo llevo al grupo, a la sinagoga. Eso es una carreta barata. Realmente eso no se va a cumplir. Realmente el no creyente con el creyente no tiene ninguna relación, no tiene ninguna amalgamiento, no tiene ninguna fusión. Al contrario, son uniones que nacen en yugo desigual. Y la escritura dice, si el no creyente no quiere vivir con el creyente, pues que se separen. Sí, y lo estamos hablando porque Pablo en ese capítulo nos está hablando de los matrimonios mixtos que están viniendo de la Geulá y la dispersión y están llegando al conocimiento de las raíces hebreas. Entonces lo más seguro es que uno entienda qué son sus raíces y el otro no lo entienda. Sí, a uno le guste irse, la farra, tomarse viendo, celebrando el calendario que celebra la familia, ceden a las presiones de la familia, ceden a Navidad, al Día del Amor, Día de la Abuela, Día del Tío, todos los días ceden. Entonces al ceder ese terreno, pues lentamente y espiritualmente pues van tomando otro espacio que no tiene que ver con el practicante de la ley, con el practicante de la instrucción. Entonces se va a dificultar muchísimo más y Pablo da la salida. Dice, si el no creyente no quiere vivir con el creyente, sepárense, no se maten. Es así de sencillo, ¿sí? Dice que solamente se separen por algún tiempo y eso no sea por causa de la oración y por buscar al Creador. De resto, no hay otra forma. Además de la difícil situación que se vive y nosotros sabemos con matrimonios mixtos donde el hombre quiere guardar su Shabbat, quiere guardar su pesa, quiere guardar su vajiga de pesa, Shabbat, ¿sí? Y el otro quiere guardar el carnaval de Barranquilla, sí, estar en la playa, tomarse fotos con cerveza en mano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tarde o temprano se va a producir por norma una división, una disociación. ¿Sí? Y siempre, 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 normalmente, de cada 10 casos, 9, el creyente, si sigue, va a terminar en dónde? En el mundo. ¿Sí? Va a terminar después de que nunca lo practicó con areticos, ¿sí? Se va a colocar tatuajitos,
va a terminar conforme a la cultura que un día se le enseñó que no debería practicar. ¿Todo por qué? Por negociar. Y al último, el resultado es el mismo. ¿Cuál? Quedan con las manos vacías. Uno, las manos vacías o quedan metidos en un problema familiar, ¿sí? Con embarazos que llaman ellos no deseados, con 4 o 5 novias en menos de 3 o 4 meses, porque cambian mes, novia por mes. Eso, normal de las culturas que nos rodean. Anormal para nosotros, que obviamente que estudiamos la bendita ley. ¿Cuál es el pago de ellos? Dice la escritura, ¿cierto? Su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor, ¿sí? Precisamente por habernos querido sacar el Eterno de esa cultura y después nosotros querernos devolver otra vez a negociar valores que el Creador ya nos dio, ya nos enseñó, ya nos mostró, ¿vale? Eso es más o menos se basaba el divorcio. No sé si quedó alguna pregunta, ¿sí? En el tintero, si alguien quiere hablar al respecto. Yeshua enseña sobre el divorcio. Habíamos quedado, ¿cierto? Dice, Yeshua bendice a los niños. ¿Qué cosa es? Estamos en Juan Marcos, ¿sí? Capítulo 10, paso 1 al 12. Ahí terminamos lo del divorcio. Queda otro capítulo que seríamos anexar como a la lectura, que sería 1 Corintios 7, la cuestión de los matrimonios mixtos, la cuestión de las personas que fueron separadas y se pueden volver a casar, las personas que esperan de una carta de divorcio para volverse a casar, ¿sí? La capacidad que tienen la posibilidad que tienen de separarse y no hacer esas, perdónenme, soluciones camanduleras. Vamos entonces con Juan Marcos 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Yeshua, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que al que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y creo que lo hemos leído también hace unos días, ¿no? Que hemos cruzado la lectura rápida y no nos hemos quedado ahí en el punto de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hice? Los bendecía. Y aquí pues hay un aspecto teológico que normalmente tocamos en el grupo, en este grupo, ¿sí? Y es la cuestión de la salvación de los niños, que siempre se nos hace el símil en que nosotros tenemos que ser como un niño, y no hay nada más rebelde, ¿sí? Sin guía que un niño, no hay nada más testarudo sin guía que un niño. Basta ver los niños modernos, ¿no? Son los padres de la negociación, son los niños que no tienen autoridad encima, o sea, son unos niños padres creando a otros niños, o sea, niños guiando niños, ciegos guiando ciegos. Y en los colegios, pues obviamente se involucraron leyes humanísticas, leyes de psicología moderna barata, ¿sí? Donde se supone que instruyen a los niños. Hasta hace muy poco y con gran pesar, está desactualizada la noticia, alguien me contaba que han quitado de los colegios la clase de religión. Sí, y dije, pues no, me aterra que la gente no tenga un espacio, ¿sí? Para poder desplazar su fe, para ser vinculante su fe, su emuná. ¿Cómo es que un niño que es practicante, ¿sí? Que puede ir a un grupo de este corte no tenga un espacio de 5 o 10 minutos para orar durante su estadía en el colegio? Y son colegios que se denominan a ultranza, ultracatólicos, sí, pero que les enseñan también la evolución, que usted en el lagarto, del mico, de cualquier animal de esos, o sea, les produce una dualidad en el pensamiento humano, que al final el chico pues no sabe ni qué creer ni qué pensar. ¿Sí? O sea, hay un corte en los valores de los niños y ahí pues que ellos no saben ni qué obedecer ni cómo obedecer. Sí, todos tenemos una postura bien clara en el grupo en cuanto a cuestión de los niños. Si no recibieres el reino de Dios, ¿cierto? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándole en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, dice que los bendecía, ¿sí? Les doy una buena noticia. Primero que todo, este acto solamente se hacía en la fe hebrea o dentro del contexto del judaísmo o de la casa de Judá que por ese tiempo era prominente en nuestra tierra Israel. Es decir, cuando usted lee ahí,
¿sí? Se presentaban los niños, si tú me ayudas con el pasaje de la Torah, los 30 días, ¿sí? Y ese contexto de presentar los niños no es el contexto católico, ni el contexto cristiano. Si el cristianismo no se lo inventó, metiendo en la misma cazuela a los católicos y a los cristianos, eso no lo inventaron ellos. Esto es algo, la presentación de los niños es meramente contextual de una cultura, ¿cierto?, prominente en la época, la casa de Judá. Por eso, si usted no entiende la casa de Judá y la casa de Israel, pues queda perdido aquí. Y usted piensa que Yeshua o Jesús era, no sé, un cura, o era el pastor de la época. No, no, no. El contexto habla de que traían los niños para presentársela. Eso es meramente de la cultura judía. Es decir, si usted en su iglesia, ¿sí?, llámese católica, o en su iglesia protestante, utiliza domingo, cada tercer, cada cuarto domingo, no sé, cada vez que se le ocurre, cada vez que hay un niño de brazos, si usted lo trae a su púlpito y lo presenta, métase en la cabecita algo, no es difícil. Eso es meramente cultura, oígame, cultura hebrea y tradición. Lo que usted está trayendo ahí es lo que nos dicen a nosotros, entre comillas, judaizar, ¿sí?, dentro de las tantas costumbres y posturas que ellos tienen, pero que nunca se han tomado. Esperemos que estos días, que hay harto tiempo, ¿sí?, las personas que practican una fe simulacro de este libro, dado a los hebreos, ojalá que harto tiempo estudien un poquito de historia y de cultura, y era que es mucho más fácil entender todo. Entonces aquí dice que los traían los niños para presentarlos, ¿sí? Y dice que hacía una verajot sobre ella, los bendecía. ¿Okay? Ya estamos mirando un texto, a los 30 días se hacía un tipo de presentación que se le traía al sacerdote, ¿sí?, y se hacía una ofrenda. No me preocupe tanto por la ofrenda, pero también por el acto. Sigamos, mientras que nos den un encuentro. Espero que haya quedado claro. Hay un postulado teológico, ¿cierto?, que nosotros tenemos, y siempre hablo en primera persona en el grupo, sobre todo en cuanto a la salvación de los niños, ¿sí?, a la elección. Nosotros creemos en la elección, a Jacob amé, Esaú aborrecí, ¿sí?, que nosotros somos una nación desde antes, que nosotros existíamos desde antes, y que desde antes fuimos una nación, y que desde antes fuimos salvos. Por lo tanto, hay niños que serán elegidos y niños que no serán elegidos. Esa posición de que los niños son angelitos y todos se salvan, eso es una mera posición católica, obviamente llevada por el cristianismo protestante a los púlpitos, que no tiene ni razón teológica ni presentación. La escritura misma dice que ellos no habían hecho ni bien ni mal, y sin embargo el Eterno había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. Es decir, que en el vientre, como dice la escritura, estaban dos naciones, y una nación era ¿qué? Amada, y otra nación que era aborrecida. Por eso dice, de la simiente, ¿sí?, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. De ahí nace la elección, y vamos a profundizar al respecto porque nos demoraríamos un tanto, y ese es un tema que es muy productivo, con preguntas, con respuestas y con intervención, porque de resto sería una demagogia, o de resto sería un monólogo en el cual yo le estoy imponiendo un tipo de doctrina. Pero sería bueno entonces entender si, por ejemplo, los hijos de los musulmanes todos son salvos, y por qué habrían de ser salvos si aceptaron a Jesucristo en el vientre de la mamá. ¿Cómo se salvaron? ¿Hasta qué edad se salvan? ¿Sí? Hasta que los bautizan. ¿Y qué? ¿Y si no se bautiza, qué? ¿Y si no los presentan, cómo? Bueno, en fin, todas son doctrinas cristianas, ¿no?, que metió el paganismo dentro del cristianismo, y que el cristianismo practica, obviamente, cada 8 días, ¿no? Cada domingo, no son los domingos. Dice, al salir él para seguir su camino, paso a la otra, Juan Enrico, ¿me encontraste? No, no lo encontré. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Aquí hay un principio genial, ¿no es cierto? Es hermoso y es precioso. ¿Por qué le llama bueno? ¿Por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, sino solo uno, solamente uno, Dios, ¿sí? Solamente Yuhei Bajei. Dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. ¿Quién? Elohim, Dios. Ni siquiera él se trató de bueno. Sería bueno saber por qué él no se trató de bueno. ¿Sería que él tenía inclinación hacia el bien e inclinación hacia el mal? Pues obviamente, ¿sí? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? El ángel Miguel. No. Jesucristo, hombre. Oigan, lo leemos y no lo entendemos. Jesucristo, hombre. 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 ¿Vale? Que no se nos olvide. O sea, inclinación al bien, inclinación al mal. ¿Tenía inclinación al mal Yeshua? Claro. Por algo, Hasatán, ¿sí? Conocido como diablo, Lucifer, etc., lo tentó. Usted no va a tentar a alguien que no va a caer. ¿Sí? Por algo, Yeshua experimentó muchas de las cosas. Por ejemplo, el abandono del Abba. Por eso Yeshua un día se puso en contraposición con el Abba, con el Padre. Cuando le dijo, si quieres pasa de mí esta copa. Sí, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. Es porque él tenía su voluntad, tenía sus propios planes. Como buen ser humano. Él tenía su plan diferente al del Eterno. Por eso le dijo, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Vale? Entonces, Jesucristo, hombre, ¿sí? Viene un hombre y le dice, hombre bueno o maestro bueno, le dice solamente bueno uno. ¿Por qué? Porque el Eterno no tiene inclinación ni hacia el bien ni hacia el mal. En hebreo, Yeh Hazará y Yeh Hazató. Todo ser, ¿cierto? Que pisa la faz de la tierra tiene inclinación hacia el bien, tiene inclinación hacia el mal y viene esclavo ¿de qué? Del mal. Por eso dice la Escritura, Cristo, que Él nos liberó, ¿cierto? Nos redimió de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Dice que Él nos hizo libres. Nos hizo libres. ¿Libres de qué? ¿Y cuándo quedé yo esclavo? Desde que yo vine a este mundo vine esclavo. Y más aún, desde antes de venir a este mundo, yo ya era esclavo. ¿Sí? Por eso el pacto se tuvo que hacer ¿cuándo? Antes de yo venir a este mundo. Continúo. Y eso le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Elohim. Solo uno. Elohim, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Rabí, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, aquí es donde está la explicación, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Yeshua respondiendo, volvió a decirles, ven, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. A los que confían, bueno, cambia, arriba dice a los que tienen riquezas, abajo dice a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo, entre quién pues podrá ser salvo. Yeshua continúa. Entonces Yeshua mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque
todas las cosas son posibles para Dios. Aquí está hablando del contexto de salvación, cumplir mandamientos, quién va a entrar en el reino de los cielos. Aquí no se trata de pararse en una azotea, ¿cierto? Y empezar a reprender los espíritus de coronavirus. No. Este texto en la parte baja lo citan siempre sin contexto, ¿no? En el Pasuk 27 corta todo, ¿sí? Hace una escala, hace un pequeño corte en la parábola y empieza a explicarla. Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. ¿Es imposible qué? Para los hombres es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sí? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y de las buenas nuevas, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Vuelvo y leo el 28. Entonces Cefas, Pedro, comenzó a decirles, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los postreros y los postreros serán obviamente primeros, ¿vale? Entonces, el contexto del que está hablando aquí es de un hombre que viene y dice qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y le dice, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, he cumplido, como dicen por ahí, los 10 mandamientos, ¿sí? Que no son mandamientos, por favor, se lo imploro, que escucho cada rato decir 10 mandamientos, son 613, son 10 alocuciones, el término hebreo es alocución, 10 alocuciones, y eso nos lleva a 613. Sigamos. Entonces dice aquí el hombre, ¿cierto? Que el hombre tiene un afán por heredar la vida eterna. Él dice, ¿qué tengo que hacer? Y él dice, viene y dice, yo ya lo he hecho todo. Bueno, yo diría, bueno, si usted ya lo hizo todo, ¿para qué viene? Si usted cree que ya lo ha hecho todo, no veo la razón que usted me pregunte qué más debería hacer. Y eso le dice, ve y venda todo. ¿En qué parte de la Torah está escrito que yo tengo que heredar todo para heredar la vida eterna? ¿Cómo en qué versículo? ¿En qué pasaje? ¿Qué pasaje, cuál de los 613 mandamientos dice, vaya y venda todo? Y todo bien que su nombre será escrito en el libro de la vida. Yo te acepto, Señor Jesucristo. Vale. ¿Dónde está escrito eso? ¿Yeshua por qué le pidió eso? ¿Yeshua por qué le va a pedir algo que no está escrito? ¿Qué creen? A ver si alguien nos opina. Vamos a... Juan dice, amor al dinero es una forma de idolatría. Sí. ¿Cuál era la pregunta, perdón? La pregunta es, ¿por qué Yeshua le dice al hombre que venda todos sus bienes y la Torah no dice que venda los bienes como un mandamiento? Dice una señora que se llama Olga Lucía Díaz. Creo que fueron estrategias para evangelizar porque bíblicamente no está. Vale. ¿Qué más nos pueden decir? Va a leer Mateo 19, ¿sí? 16 al 30. Dijo, ¿por qué no lo leemos? Entonces, Mateo 19, del 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo guardo desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando a Yeshua les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero Sentido de las cosas. está hablando de la salvación, que Sí, por es- más de que yo haga no puedo salvarme, Y- el que me salva es Dios. Exacto, y aquí vamos a esto. Miren el texto, sobre todo en Matillajo, cómo empieza. Dice Claudia: Yeshua le estaba que su confianza estaba en sus posesiones y no en la obediencia a los mandamientos. Vale. Aunque estaba obedeciendo los mandamientos, vamos a ver algo interesante en Matillajo, sobre todo que me encanta cómo comienza. Dice, sobre todo la lambonería que se usa, ¿no? 17. Entonces vino uno y le dijo, primero que todo le dijo eso: maestro bueno. Sí, maestro bueno. Y en mi concepto, eso saca de casillas realmente maestro. Sí, o sea, creo que se la vuela. Porque es un acto como el de lambón. Esas palabras de taxista, ¿sí? Lambonería pura. Dice, maestro bueno. Y le dice, bueno, solamente quién? El Padre. ¿Sí? Y mire lo que él dice enseguida. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí? Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Dijo, ¿qué me hace falta? Pero él se creyó ya justo. No, él se creyó, pues la conversación es entre tú y yo, entre tú que eres bueno y yo que soy re bueno, ¿me entiendes? O sea, solamente tú y yo vamos a tener esta pequeña conversación, ¿sí? Te digo, no, yo guardo los mandamientos, viejo querido, y como que me haría faltica a mí, ¿sí? Él dijo, pues vaya bien a todos los bienes. ¿Y él qué hizo? Dice, Que fue triste. se fue triste, ¿sí? Él pensó que tal vez le iba a decir, no, pues relajado, vas para su casa, que ya lo hizo todo, mijo, ya no tiene nada más que hacer. O sea, suficiente con lo que ha hecho y le sobra. ¿Eh? Dice, el joven le dijo, todo esté guardado desde mi juventud, cálmate, no digo ni siquiera desde la semana pasada, no, desde hace mucho tiempo yo guardo esto, yo soy viejo arancel en esto. ¿Qué más me falta? Y eso le digo, si quieres ser perfecto, vemos que el ambiente, me imagino que el griego no va para eso, pero si quieres ser maduro espiritualmente, ¿cierto? Dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No le dijo que iba a ser salvo, ¿sí? Le dijo, vas a tener una buena obra, no quiere decir que vas a ser salvo, si buen tesoro tienes. ¿Ese es Marcos qué? Para mirarlo de perfecto. Matillahu 19:21. Mm. Anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, la altivez y la prepotencia con que este muchacho se asoma, ¿cierto? Al maestro, decirle, maestro bueno, de aquí para adelante tú y yo nos entendemos que somos los únicos que hemos cumplido la ley. Como que más me faltaría. Le dijo, pues va a vender todo y regalos a los pobres. Y eso no indica que va a ser salvo. Toca que vaya y lo venda, lo dé a los pobres, venga y me siga. O sea, todavía vendiéndolo le faltaba más de la mitad. Otro rastrero. Dice que la palabra para maduro, para perfecto es la palabra teleios y significa maduro, completo, perfecto, alcanzado. Correcto. Para que seas maduro, para que madures, ve y vende todo. O sea, si una persona viene y dice, yo guardo todos los mandamientos, sí, yo guardo todo lo que hay, los 100 y pico que son para los que son posibles hoy guardar, ¿sí? Podríamos decir que yo los guardo todos, o sea que ya no necesito absolutamente nada, ¿cierto? Eso es lo que más o menos está diciendo aquí
el contexto. Yeshua, ¿qué le dice? Ve y vende, y sé perfecto. No le dice que va a ser salvo. Madura, dice, madura, muchacho. ¿Eh? Madura porque te falta esto. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, ¿es malo tener riquezas como tal? Yeshua en el otro, con Marcos, dice que es muy difícil porque los ricos confían en sus riquezas, que es diferente a que usted tenga riquezas o algún bien material, ¿sí? Que lo cobije, que lo rodee, que eso no está pues de mal, ¿no? Tener bienes. El mal es lucrarse con la plata de los creyentes, eso sí está mal, ¿cierto? Eso sí está, hacer un negocio de la fe, eso sí está pues algo espantoso, coger este libro y sacarle dólares, pues válgame el creador y nos tenga con cuidado, ¿sí? De llegar a hacer eso. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. No más. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué dice? Se fue triste. Pero ¿por qué se iba a ir triste si el tipo estaba acostumbrado a cumplir, a ser un hombre bueno? ¿Por qué se iba a poner triste? No hay necesidad de ponerse triste. Si el tipo dijo, no, pues, por Dios, si ya tengo una altura fuerte. No, y dije que se puso triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando de Yeshua les dijo, para los hombres, ¿qué es? Es imposible, porque la salvación no proviene del mismo hombre. Si la salvación proviene del mismo hombre, pues el hombre no necesita un Mesías. Si el hombre no necesita un Mesías, entonces él se puede salvar a sí mismo o se puede perder a sí mismo. Entonces, como la salvación no depende del hombre, sino del Creador, ¿cómo se pierde la salvación? ¿O cómo se gana la salvación? Si usted hace cosas para ganarse la salvación, usted no necesita de un Mesías. Y si usted cree que perdió la salvación, usted mismo la puede recuperar. O sea que tampoco necesita un Mesías. Usted mismo se mete o usted mismo se saca. Eso es lo que le dicen a uno, ¿sí o no? Cada 8 días. Usted mismo entra en el reino de los cielos, usted mismo se saca. Entonces, ¿cuál era el plan de salvación de Dios? O sea, o sea, ¿de qué se trata esto? Dice Juan Pablo lo siguiente. Es muy probable fuera un escenio, por eso el concepto que él tenía de vida eterna. O sea, pertenece a un tipo de escuela que tiene un concepto diferente de la salvación. Si él se los diga, dejaba todo. Supongo que es la posición de Pedro, ¿no? Pedro llega y dice, hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. O sea, creo entender que lo que dice Juan Pablo es que Pedro es de una escuela muy diferente a la que está viniendo el joven rico. ¿Cierto? Está diciendo, hemos dejado todo. Todo. El otro está diciendo, yo he cumplido. No quiere decir que he dejado todo. Yo he cumplido la ley. ¿Sí? Y eso le hizo, ve y vende todo. Abajo llega y le dice, bienaventurado el que ha dejado sus cosas, sus propiedades por seguir, ¿cierto? Y recibirán en esta vida. Eso no quiere decir que tengan vida eterna por hacer esas acciones. Eso es muy católico. ¿Sí? Hacer el bien para que consigas. No, si usted hace un bien para conseguir, su bien es contado como una obra muerta. Porque usted está esperando un favor a cambio. ¿Se acuerda que lo hemos leído en Romanos? Aquel que hace algo por salario, su salario se le cuenta como ¿qué? Como deuda. Y entonces Dios le queda debiendo a usted la salvación porque usted le dio una panela a un fulano. Entonces Dios le dio a usted algo. No funciona así. Eso se llama pietismo. Dice la señora Olga Lucía Díaz, yo creo que somos salvos por fe y por la obediencia a los mandamientos de Dios. Son dos cosas que no pueden separarse. Bueno, lo que nos dice nuestra hermana Olga, pues sí, tiene mucho de valedero, ¿cierto? Entendamos que nosotros vivimos en los mandamientos. Nosotros no vivimos por los mandamientos. Nosotros vivimos en la ley. En la ley. Es que las partículas es lo que el cristianismo se le olvidó. Nosotros vivimos en la ley. Nosotros vivimos en los mandamientos. El no matarás, ¿cierto? El no robarás es vivir en la ley.
Sí, no quiere decir que si yo no robo me voy a salvar. No, porque hay muchos ateos que no roban. Hay, hay muchos ateos que son súper honrados, créanme. Sí, pues a lo menos no andan pidiendo lo que no es de ellos, no andan pidiendo los diezmos y cosas de esas. No, no, no. Hay gente que es muy, a pesar de no creer en nada, tiene un comportamiento ético moral que puede llegar a ser alto. ¿Sí? Por eso dice, lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué cosa? Otorgar la salvación. Nosotros sabemos que la salvación viene de lo alto. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿acaso vosotros no sabes, tú no sabes, cierto, que la salvación viene de los judíos? Que eso es mucho más pesado todavía. ¿Cierto? La salvación viene de los judíos. ¿Sí? La salvación no viene de ningún otro lado. Gracias al Creador viene de los judíos. Porque esas eran las profecías. Y uno les dice, venga, ¿usted sabe por qué su Mesías es judío? Ni siquiera se han dado por enterados que la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Les acaba de caer como de noticia. No. Bueno, entonces, dejando ya las escuelas un poquito quietas y pasando al segundo plano, don Juan Pablo, entonces seguimos. ¿Sí? Dijimos que entonces este hombre está diciendo mis acciones. ¿Sí? Y eso le dice, pues ve ya venda todo, délo a los pobres y aparte de eso, venga si se matricula a esta escuela. Y ahí abajo da la alusión Yeshua. Yeshua dice lo que es, Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿dónde fue que? 26, estoy en Matillajo 19:26. Y mirándoles Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si están viendo el contexto, ¿no? El contexto, muchachos, el contexto. Entonces respondiendo Cefas, Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo. Este es otro tipo de filosofía, otra forma de ver la vida, otra forma de seguir al rabino, a Yeshua Hamasía, etcétera, etcétera. Es otra forma de verlo, ¿sí? Él dijo, nosotros hemos dejado todo. Entonces se supone que como nosotros lo hemos dejado todo, nosotros sí tenemos espacio y tenemos un lugar en los cielos. Y eso le dijo, de cierto, mirando le dijo, perdón, 27. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cuando uno deja todo y espera algo a cambio, ¿qué es lo que va a tener? Nada. ¿Por qué? Porque usted ha dejado algo pensando que esto es una negociación. Eso le digo, de cierto os digo que en la regeneración, ¿sí? Y eso les digo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto es totalmente hermoso y precioso, porque solamente está hablando de quién. Creo que nos manda que nos va a ayudar a los libros de Revelaciones. No, no está en Apocalipsis. Pero el Apocalipsis dice algo de los apóstoles. Yo creo que ya dejado. No. Busca en el Apocalipsis solamente los nombres de las no, puertas. sí, 28. Dice, y eso les digo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentáis sobre 12 nomás, 12, no hay cabida para los otros. Dice Apocalipsis 21:14. Óigalo. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice además Yeshua, dice, los 12 se van a sentar y van a juzgar, ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por casa. Nosotros fuimos destruidos en 12. No solamente existe una tribu, la tribu Judá, eso también es un carretazo. ¿Sí? Que todos los que hablan la Torah son judíos. No, eso no es verdad. Existen otras tribus, aquí dice, y eso estaremos en los últimos tiempos juzgados por 12 judíos. Verdaderos apóstoles, los únicos apóstoles, y eso lo acaba de ratificar el libro de Revelaciones. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, la tía, la abuela, el vecino, madre o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No es que las haya dejado como tal, ¿cierto? Tiradas,
Porque esto puede decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que bajar a mi madre? Luego un mandamiento de la Torah no dice honra a tu padre y a tu madre. Y esa palabra honra significa, tiene un hebreo que significa es apoyar económicamente al padre. O sea, que está predicando Yeshua, por favor. Está predicando en contra de la Torah. Después se desgarran unos rabinos ortodoxos diciendo eso. No, yo tengo que entender lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que deje, ¿sí? Deje, así como el rico en el contexto tiene amor y su confianza en sus riquezas. Yo no tengo por qué tener confianza en mí mismo porque ayudé a mi papá. Entonces ese acto voluntarioso me va a escribir mi nombre en el libro de la vida. No. La Torah dice que honre a mi padre, ¿cierto? Honre a mi madre, que los honre, pero no como un medio para salvación. ¿Sí? Es mi obligación, está dentro de mis quehaceres, está dentro de la acción de una fe hebrea honrar al padre y a la madre. No para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. No, no. ¿Se acuerda que dice, sé perfecto, para que seas maduro espiritualmente? Ninguna acción de nosotros va a ganarse la salvación. Sí, pues dice, dejé a mi padre, mi madre, mi abuela, todo lo de qué. No está hablando físicamente. Usted puede haber dejado lo que quiera y tener en su corazón eso. Ese es el contexto del hombre rico. Todo lo cumplo. Digo, vaya, venda todo y viene. No lo hizo, se fue triste. Precisamente ¿por qué? Porque su confianza no está en el creador, sino en sus riquezas. Y si miramos un trasfondo, que no lo vamos a ver para avanzar un poco más hoy, es su opresión que tenía por medio de las riquezas. Por algo Yeshua le dijo, dalo a los pobres. Porque nunca daba de acá. ¿Cómo? Nunca daba de acá. Correcto. O si no lo hubiera hecho, tráelo. Por eso él se va y creo que nunca vuelve. Bueno, vale. Sigamos. ¿Encontraste lo de la, qué fue? Lo de la presentación? Estaba pendiente un texto, Levíticos 12:6, para enseñarles a las personas. Es que no está no importa claro. Lo que da la presentación y las monedas. Para avanzar. Espero que haya entendido lo del joven rico. ¿Vale? Era un opresor. Era un hombre que quería ganarse el cielo, era un hombre con un ego altísimo, cuando le dice hombre bueno, ¿sí? Yo hago todo, no sirvió de mucho, y le dice lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Cuál es? La salvación proviene de Dios. La salvación no proviene del hombre, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Eso se lo dijo un reo, sálvate a ti mismo. Él tenía una concepción de la salvación, que uno se salvaba a sí mismo. Sigamos con Juan Marcos. Dice Lucas 2:21, dice así. Cumplió los 8 días, repito, Lucas 2:21. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, lo de las tórtolas y los palominos está en Levíticos 12:6, que es lo que iba a leer. Pero, donde dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor, que sería como la parte de la presentación, está en Éxodo 13:2. El Eterno habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte y por tanto no comeréis leudado. Voy a saltarme al 11. Y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres cuando te la hubiere dado, dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Eterno. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? Le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, casa de servidumbre. Listo, continúo entonces. Iban por el camino
subiendo a Jerusalén, ¿sí? Y Yeshua iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los goyim, a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Sí? Creo que pues no hay pues sí hay mucho para anexar, pero creo que sigamos para que nos rinda un poquito. Pues aquí está hablando y recordándoles todo lo que Yeshua había de sufrir y padecer en los próximos días, donde no solamente dice que va a morir, sino que también va a resucitar. 10:35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos pensaron lo mismo, que él era una especie de la lámpara de Aladino. Él les dijo, como, ¿qué quieres que os haga? a veces yo noto en Yeshua, créamelo, es bastante humor y bastante sarcasmo y bastante... Pues, decirle a alguien que se quite, si tu brazo te es ocasión de caer, quítalo y bótalo. Pues me parece que aparte de que es una hipérbole, me parece que es un sarcasmo. Además muy folclórico, o a lo menos en mi caso me hubiera tuteado la risa, con un ejemplo de esos, porque yo me hubiera visto como, me dicho, con solo ojos, con solo nariz, porque creo que todo mi ser me hubiera tocado mutarlo. ¿Eh? Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: los señores, como que quieren, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerda que ese tema lo tratamos hace como unas 3 semanas, 4 semanas? ¿Sí? Queremos que tú nos sientes a la derecha y que tú nos sientes a la izquierda. A tu izquierda. ¿Sí? Entonces Yeshua les dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Cuál sería el vaso y cuál sería su bautismo? La muerte. La muerte. ¿Cierto? Ellos dijeron: podemos. Yeshua les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Menos mal. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Repito esto: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a quién, al Padre, sino a aquellos para quienes está preparado, es decir, ya está preparado. ¿Sí? Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Sí? Pues no veo el motivo por qué el enojo. Pues sí, yo, digamos, entre comillas, creo que ellos están buscando como una especie de beneplácito, ¿sí? Ellos están buscando como una especie de, dentro de su jerarquía, ocupar niveles superiores, etcétera, y los otros vienen y se enojan. Y yo sí, me pregunto, me estaba leyendo y decir, pues, como por qué se enojan, y qué si es primero y qué si es último. Al fin y al cabo, acaba de decir que eso no le compete ni siquiera a él. Ni siquiera a Yeshua le compete colocarlo a la derecha, ni compete colocarlo a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me habría yo de enojar? ¿Sí? Dice, ellos dijeron, perdón, pero cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Yeshua, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Eso lo hemos leído, creo que la palabra está muy paralela, muy dada aquí también. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo
de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Seguimos y terminamos acá. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Vale? Bueno, hemos terminado aquí, dejamos para empezar de aquí al 46. Vale, bueno, entonces vamos a hablar.